Sintoniza cada jueves de 10 a 11 de la mañana J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. La Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del MIBE te lleva a conocer el quehacer de los miembros de las Fuerzas Armadas y de sus instituciones. J5 Interactivo, un programa sin desperdicios. Por esta, la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para el resto del país. Señores, buenos días, sean todos bienvenidos a esta edición especial de J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. De verdad, como siempre, agradecemos su sintonía fielmente cada jueves de 10 a 11 de la mañana. Tenemos una hora cargada de mucha información importante para todos ustedes y llegamos a ustedes gracias a la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 zona metropolitana, 102.7 para todo el país, también en tiempo real a través de nuestro portal digital hifa.mil.do. Como siempre, agradecemos a nuestras autoridades militares por siempre ser apoyo y soporte para que este programa salga todos los jueves al aire, encabezado por el señor ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército, República Dominicana, y por supuesto nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, General de Brigada Piloto Juan Carlos Vicente Pérez, Fuerza Aérea de República Dominicana. Quien les habla, Camila López, y hoy estoy en cabina sola, pero eso será hasta un breve momento porque después de la pausa tenemos un conversatorio súper importante sobre el agua. Y vamos a iniciar con la palabra de Dios, que a propósito está relacionada con nuestro tema del día de hoy. Juan 4:13-14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo les daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! Qué bonita palabra. La del día de hoy. Esto a propósito de nuestro tema, así que después de la pausa vamos a hablar con nuestro invitado, ya lo conocerán, así que no se muevan. Pero antes de irnos, vamos a hablar un poquito sobre las actividades que se han realizado durante esta semana dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Y es que una delegación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se reunió con el alto mando militar dominicano, encabezado por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército, República Dominicana, para tratar asuntos relacionados con la seguridad global, la paz y la estabilidad regional. El encuentro, realizado en el despacho del titular del Ministerio de Defensa, donde se intercambiaron puntos de vista sobre desafíos emergentes en materia de seguridad, así como temas fronterizos y estrategias para abordarlos de manera efectiva y colaborativa. El ministro Díaz Morfa, al término de esta reunión, manifestó su compromiso con los principios fundamentales de la ONU, incluido el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por otro lado, también el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Dominicanas participó en el acto de recibimiento del primer agregado de defensa de la Embajada China en la República Dominicana, coronel del Ejército Yao Peng. El evento, realizado en la sede de la Embajada China en el país, fue encabezado por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército República Dominicana, el embajador de la República Popular de China en el país, Su Excelencia Chen Luin, y el coronel del Ejército Yao Peng. Dicha actividad coincide con la víspera de la celebración del 6º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Esta actividad también marca un importante hito en las relaciones bilaterales entre China y la República Dominicana, con la cual se muestra el fortalecimiento de la amistad y cooperación mutua durante 6 años de relaciones diplomáticas. Excelentes informaciones en torno a nuestras Fuerzas Armadas. En el día de hoy vamos a hablar sobre los recursos hídricos y su impacto en el desarrollo nacional. Para ellos tenemos como invitado al licenciado Manuel González Tejera, ingeniero agrónomo con maestría en ciencias agrícolas, mejor conocido como Manegonte.
Señores, de nuestro invitado podemos decir brevemente que tiene una maestría en ciencias agrícolas, es especialista en el área de genética y mejoramiento varietal por la Universidad Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba, en Moscú, antigua Unión de República Socialista Soviética. También es egresado de la maestría en seguridad y defensa nacional de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, EGAE, de este Ministerio de Defensa, que pertenece también a la Universidad Nacional para la Defensa, UNADE. Bienvenido, señor. Buenos días a todos los amigos escuchas de la voz de las Fuerzas Armadas. Simplemente desearle para todos un día muy hermoso, aunque va a ser un poco lluvioso, con agua bendita que va a caer del cielo como siempre. Pero tenemos que recordar a la gente siempre que como ha llovido en estos últimos días, el agua se va acumulando, ¿ya? Y entonces pueden producirse inundaciones. Por eso el COE en el día de hoy emitió de nuevo las alertas. Hay 12 provincias en alerta amarilla y 10 provincias en alerta verde. Y hay que estar atentos a cómo se desarrollen los acontecimientos en el día de hoy. Y en los próximos días también. ¿Por qué? Porque está interactuando un sistema frontal con una vaguada en superficie. Entonces tenemos una vaguada aquí atravesando el país. Teníamos un frontal que venía, ¿ya? Y entonces eso está creando ¿qué? Mucha humedad. Al crearse mucha humedad, se crea ¿qué? Agua. Cuando se llenan las nubes de agua, que las nubes son agua realmente, cuando eso cae, ¿qué va a provocar? Lluvias, pero si caen en exceso pueden provocar inundaciones. Así es. Así que manténganse informados a través de las cuentas oficiales de los organismos de emergencias de nuestro país. Vamos a hablar sobre los recursos hídricos. ¿Qué son y cuál es la importancia de los recursos hídricos para el desarrollo socioeconómico de nuestro país? Mira, el primer recurso hídrico que tenemos que tomar en consideración, lo primero en todo que tenemos que tomar en consideración, es cuál es la oferta de agua que existe en la República Dominicana. Cuando hablamos de la oferta de agua, nos estamos refiriendo en primer lugar, el agua que viene ¿de dónde? Del cielo. Como tú iniciabas con la palabra, con el salmo, con el agua, te voy a decir una cosa. En la República Dominicana cae en un promedio, en base a estudios que uno ha realizado, un promedio, dicen para salir del paso 1.500 milímetros al año. No. Si yo agarro todas las investigaciones que ha hecho la Oficina Nacional de Meteorología, igualmente el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, en promedio caen entre el periodo 1971 y el año 2000, cayeron a nivel nacional, ya en 124 estaciones, 1.359 milímetros. ¿Qué significa 1 milímetro de lluvia? 1 milímetro de lluvia significa 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. O sea, en 1 metro cuadrado tú agarras una mesa, ya, una mesa de dominó. Si dice que cayeron 2 milímetros, tú le echaste 2 litros de agua a esa mesa de dominó que tiene 1 metro por un lado y 1 metro por otro. Ese es un ejemplo. Pero eso tú también lo puedes llevar a un techo. Ahora bien, el agua no cae igual en el país. Eso hay que tomarlo en consideración. El agua cae en función de la zona del país. Si nosotros tomamos y vemos la República Dominicana y la dividimos en dos, no se divide como mitad, sino con una raya por el medio, sino tiramos una especie como de una línea diagonal. Esa línea diagonal imaginaria la tomamos y vemos desde Esterondo, o sea, desde donde está la Isabela, donde fue el primer asentamiento europeo en América, hasta Palenque. Y el agua que cae al este, o sea, a la derecha de ese mapa, por ejemplo, imaginémonoslo ahora mismo, caen aproximadamente 1.660 milímetros, o sea, en promedio. ¿Cuáles son esas provincias? La provincia María Trinidad Sánchez, la provincia Monte Plata, la provincia Atomayor, ¿ya? Entonces, y en el lado izquierdo, o sea, la parte occidental de la isla, la que tira hacia la frontera, ya cae menos agua. Es una zona más árida. Por ejemplo, tú puedes encontrar
un San Juan de la Maguana donde te caen 900 milímetros o un Pedernales donde te caen 400 milímetros. Cuando te caen 2.400, 2.300 en un lugar que se llama Villa Altagracia o Bonao. O también podemos hablar de Yamasá, donde si tú te das cuenta cae mucho más agua hacia la parte oriental de la isla, ¿ya?, que hacia la parte occidental. Eso es el primer recurso que tenemos que tomar en consideración, es ese, el agua que cae del cielo. Ahora bien, ¿cómo cae esa agua del cielo? ¿Ya? No cae uniforme. El agua cae en dependencia de una cosa que se llama los periodos climáticos. Y los periodos climáticos son nada menos y nada más que ahora mismo estamos entrando a lo que se llama el periodo climático convectivo. Eso ocurre de mayo a julio. Del 1 de mayo, bueno, este año se adelantó. Como hemos visto desde el día 15, ya tenemos ya más de una semana que está lloviendo. Este año se adelantó. Hay años que se ha atrasado y no caen las aguas en mayo, sino que la cae en junio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ese periodo climático se inicia el periodo de lluvias o la temporada húmeda de la República Dominicana. Esa temporada húmeda de la República Dominicana se extiende normalmente hasta el 30 de noviembre, que coincide con el final ¿de qué? De la temporada ciclónica. La temporada ciclónica se inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Entonces, uno tiene que ir tomando en consideración esos periodos para ver en qué momento cae el agua y en qué momento tenemos que tomar en consideración eso para que almacenarla. ¿Dónde la vamos a almacenar? En las presas. ¿Cuáles son las presas? O sea, ya hablamos de lluvia, ¿no, verdad? Sí. Entonces, ahora estamos hablando de que también existe un lugar en la República Dominicana que es estratégico desde el punto de vista de supervivencia de la nación, que yo te voy a decir tranquilamente, yo siempre lo digo, y aunque hay muchos amigos de Puerto Plata que se ponen a veces bravos porque obvio la cordillera septentrional, no, para mí el lugar número uno de protección de agua es la cordillera central. ¿Por qué? Porque en esa cordillera central nacen los principales ríos de la República Dominicana. ¿Ok? Ya hablamos de lluvia, ¿no, verdad? Ahora pasamos ya ¿a dónde? A los manantiales, los arroyos, los manantiales, los arroyos y los ríos. Entonces, de esos ríos, en dependencia de los lugares, van yendo a unos lugares donde se van acumulando, que se llaman las presas, los embalses. En nuestro país, del agua que se cae, lamentablemente, nosotros solamente podemos almacenar un 10 a un 12% del agua que cae en los embalses. Por eso en el Pacto del Agua que se ha socializado en la sociedad dominicana, el superior gobierno con las diferentes instituciones, tanto del Estado como privadas, ese fue un proceso que duró más de 2 años de socialización, se ha decidido hacer un pacto del agua. Así como hay un famoso pacto eléctrico, otro pacto fiscal, bueno, hay un pacto del agua que firmaron decenas de organizaciones en el Palacio Nacional, con lo que se llama la Mesa del Agua. Ese pacto del agua es un pacto a largo plazo. ¿Qué significa a largo plazo? Desde el 2021 a 2036, para que en ese periodo de tiempo se desarrollen una serie de obras que sirven para mantener la seguridad hídrica. Esa serie de obras van de agua para la agricultura, agua para el consumo humano y agua primero para el sentido ecológico, o sea, el agua que también se va al mar, porque el agua no se pierde. Hay mucha gente que dice que el agua que se va por los ríos se va al mar. No, el agua nunca se pierde, el agua siempre cumple un ciclo, su ciclo productivo es el de la producción de energía eléctrica también, porque tú tienes que tomar en consideración que en ese sistema de embalses que tenemos, también hay embalses o hay presas, o como le llamamos, que sirven para la generación de energía eléctrica. Vamos a hacer un ejercicio, Camila. Bueno, y con Manuel. Vamos a hacer un ejercicio. Y usted, amigo que está ahora mismo escuchándonos por las ondas hercianas,
¿Estamos listos para el ejercicio? Cerremos los ojos. Ok, Cerramos los ojos. Manténgalo cerrado, por favor. Manténgalo cerrado. Ahora bien, imagínese usted levantarse en la mañana y que usted abra la llave de su casa y no haya agua. Simplemente imagíneselo. ¿Ya se lo imaginó? Sí. Ok, ahora pueden abrir los ojos. Entonces, si usted se toma en consideración, lo más importante que hay es el agua en la vida del ser humano. Hacemos todo. ¿Por qué? Porque el origen primario de nosotros, seres humanos, es el agua. O sea, ¿qué es lo que van cuando mandan una nave espacial a Marte? ¿Qué es lo que primero que va a buscar la nave? Agua. O sea, ¿por qué? Porque agua es sinónimo de ¿qué? De vida. De vida. De vida. Entonces, mucha gente siempre me relaja porque yo siempre vivo diciendo, yo tengo una consigna que la he hecho ya famosa en un programa de radio en el que participo todos los días en la mañana, fotosíntesis en el sol de la mañana, y siempre digo, dominicano, cada gota cuenta, aunque sea un chin, ahorra el agua. Y aunque esté cayendo un diluvio, yo digo eso al público. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un sentido del ahorro del agua. Creemos que como el agua es gratis, como el agua viene del cielo, o viene por una tubería que llega de una de las empresas de las CORA o las corporaciones de acueducto de alcantarilla o que viene por un agua del acueducto de INAPA, esa agua para que sea disponible para el ser humano, para que la persona lo pueda beber, pueda cocinar, normalmente y siempre se potabiliza. Entonces, el costo de potabilizar el agua es sumamente elevado. ¿Por qué? Porque tú tienes que clorinarla, tú tienes que hacer una serie de procesos y tienes que hacer las líneas de conducción, lo que se llaman, que empiezan en un lugar que se llama acueducto. Un acueducto es una instalación básica en el desarrollo de la vida de un país, de una nación, de una sociedad. Gracias a los acueductos, ya, la gente toma agua. ¿Agua qué? Potable. ¿Agua potable qué? Que garantiza ¿qué? La salud de los dominicanos, la salud del ser humano. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es otro aspecto que tenemos que tomar en consideración. 1, la lluvia. 2, llegó a los ríos. 3, vamos a almacenarla y luego vamos a aprovecharla. ¿Cómo la vamos a aprovechar? De diferentes maneras. Entonces, ese aprovechamiento, el aprovechamiento, por ejemplo, en la agricultura. ¿Ya? A veces se oyen voces agoreras de que se desperdicia mucha agua. No, lo que ocurre es que la vida es un proceso. Y si usamos ahora mismo agua por canales, en un futuro, y en eso el superior gobierno ha desarrollado un plan que se llama la tecnificación del riego, donde estamos aprovechando el agua. ¿Por qué? Ahora viene la pregunta del gran millón. El agua que cae en la República Dominicana siempre es la misma. Puede haber un año que caiga, por ejemplo, 1.600 milímetros, u otro año que caiga 1.300 milímetros, ¿ya? Promedio en el país. Pero en un lugar X, por ejemplo, la capital, en la capital caen 1.411 milímetros. Entonces tú dices, ven acá, ¿y para qué interesa el agua de la capital? Sí, mira, el agua de la capital me interesa. ¿Por qué? Porque también hay un agua que cae del cielo, que entra al subsuelo y que va a la capa freática. Y entonces es agua subterránea. Agua que tú también, y dicen los chismes, que esa es la mejor agua que hay. Porque esa es el agua que viene de abajo, ya pasó una serie de filtraciones. ¿Tú entiendes? Entonces tenemos que cuidar que esa agua que llega del cielo, que va a la tierra, hay que tener cuidado de no dañarla. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque el agua tú la puedes dañar, la puedes contaminar. Y hay muchas maneras de contaminar el agua. ¿Tú entiendes? Una manera de contaminar el agua es tú poner, por ejemplo, donde tú tienes un pozo de agua, al lado colocar, por ejemplo, una letrina. Claro. Puede haber un fenómeno que puede haber contaminación. Entonces son aspectos que uno tiene que tomar en consideración. Entonces el agua
en resumida cuenta, es la vida de la República Dominicana y de los seres humanos en general. Entonces, yo ahorita te hablé del Pacto del Agua, ¿ya? Ese pacto contempla una inversión en el país de más de 8.000, creo que son, yo no tengo los números así en la cabeza, a veces se me olvidan, 8.300 millones de dólares en 15 años. Que eso incluye construcciones de acueductos, construcciones de canales, construcciones de líneas de riego. Cuando digo líneas de riego, cuando me estoy refiriendo a tecnificación del riego, construcciones de embalse, construcciones de saneamiento, o sea, de procesamiento del agua, porque el agua también tiene que, las aguas servidas, tú las puedes aprovechar también. O sea, ¿qué es un agua servida? Un agua que, por ejemplo, tú utilizaste, te bañaste, ¿ya? Entonces se va a la cañería, entonces tú puedes aprovechar las aguas. Y hay un agua que aquí no se aprovecha, ni se usa. ¿Cuál es ese? El agua del cielo. Aquí antes se hacía. Antes tú veías en una casa, existen todavía casas en el campo, que tiene su colector, cae al zinc, y entonces tú pones abajo al final del zinc, ya, cuando cae la lluvia, esa agua te va a una canaleta que está al lado del zinc, y esa canaleta va a un tanque, ya. Eso se usa en el mundo entero, es algo normal, pero aquí esa práctica la hemos descontinuado, Pero lamentablemente. en ese sentido, mucha gente piensa que, o han dejado esa práctica porque piensan que esa agua viene contaminada. No, al contrario, no es que viene contaminada, lo que pasa es que no es potable. Pero, por ejemplo, eso es un agua que sirve, por ejemplo, para el inodoro. Sí. Pero entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, no sé en qué sector de la capital tú vives, pero en cualquier sector donde tú vivas, independientemente, tú tienes el agua de la llave que te llega a ti, es la misma que tú utilizas para la comida, es la misma que tú utilizas para lavarte la cara, lavarte los dientes, pero también es la misma que tú utilizas en el tanque del inodoro. Y resulta que esa agua tiene un costo elevado. Mira, creo que el capitaleño, si no me equivoco, paga por metro cúbico. Un metro cúbico son 1.000 litros de agua. 6 pesos. ¿Tú sabes cuánto cuesta potabilizar esa agua? Ponerla disponible para ti. Más de 30 pesos. Entonces, ahí se origina lo que se llama un déficit. Por eso la gente tiene que tomar conciencia del cuidado del agua. Mucha gente aprovecha la lluvia cuando hay temporadas de escasez y entonces lo que hacen es que la recolectan para limpiar, para fregar y le dan un uso al agua de la lluvia. Pero cuando tienen el agua en la llave, que no hay tiempo de escasez, no lo hacen. Entonces sería bueno también que aprovechemos el agua de la lluvia. El agua de la lluvia es aprovechable a nivel internacional. O sea, se utiliza, lo que pasa es que hay que crear conciencia. El problema es que no tenemos conciencia, como creemos, como dice la misma Constitución, que el agua es un derecho, y al tener ya un derecho ya creemos que no tenemos por qué pagarla, no tenemos que ser responsables ante ella, ¿ya? Pero, por ejemplo, tú ahora mismo, tú te fijas cómo ha cambiado el mundo. Por ejemplo, en el caso nuestro, en la República Dominicana, cada día dependemos más de las botellitas de agua. Sí. ¿Cuánto te cuesta una botellita de agua? Bueno, dependiendo del lugar, pero básicamente son 15 o 20 pesos. Depende del tamaño de la botella. Pero dependiendo del lugar, claro, porque y hay la marca. conciertos que uno va y tiene que dar 200 pesos por una botellita de agua que uno la consigue en 20 pesos. Lo acabas de decir, lo acabas de decir. ¿Tú entiendes? Entonces, tú tienes que tomar eso en consideración. Entonces, por ejemplo, en días pasados, subió el botellón de agua, por ejemplo. El colmado me piden ahora de mi sector a 95 pesos. Yo pagaba 65 pesos anteriormente. Pues. Entonces yo digo, pero acá, y ha subido el precio del agua. El precio del agua sigue siendo el mismo. Ahora, el precio al cual te cobraron esa botellita o esa agua, te subió por diferentes factores. Ahí siempre buscan cualquier otro factor. Pero normalmente en la mayoría de los países del mundo, el agua que toma la gente es la de la llave.
¿Por qué? Porque hay sistemas de clorinación, hay sistemas de conducción que esa agua potable te llega lista para tu servirte. Entonces, ¿qué ocurre con esas aguas que nosotros a veces consumimos de botellita? Muchas veces a ellas se les saca solo los minerales. Sí, por Y todo el entonces, proceso que lleva. con ese proceso, entonces ya no hay mineralización de esas aguas. Hablando del agua de la llave que se puede consumir, ¿usted cree que en un futuro en nuestro país se pueda Ese es mi sueño. consumir el agua de la No, llave? no, no, ese es mi sueño, porque yo recuerdo, te digo con sinceridad, yo me crié aquí en la capital y te puedo decir que el gran trauma en mi vida fue el agua. ¿Por qué? Nosotros vivíamos en un edificio de 3 pisos, 3 plantas ahí cerca de la calle El Conde. Y nosotros tuvimos agua hasta la muerte de Trujillo. O sea, yo conocí el agua hasta la muerte de Trujillo. Pero después el agua que usábamos, consumíamos en nuestro hogar, yo tenía que bajar, o mi hermanito, con una cubeta. En esa época se utilizaban los famosos galones, latas de aceite, ¿ya? Y tú echabas el agua. Entonces tú echabas el agua y tranquilamente, esa era el agua que tú la ponías, si te la ibas a beber, tú la hervías el agua. Sí. Tú hervías el agua en la casa. Entonces, ¿qué ocurrió? Tú no me vas a creer, Camila, y los amigos de la voz de las Fuerzas Armadas. Yo me vine a bañar en una ducha, a conocer una ducha, cuando yo tenía 19 años, cuando yo me fui a Rusia, porque no conocía eso, porque vivía en una zona del sector de Santo Domingo donde el agua era difícil que llegara. Que O sea, para usarla había que había que cargarla. Entonces, y después con el famoso jarrito. sí, como le el dicen. famoso jarrito. Entonces, me crié así. Entonces, eso me creó simple un trauma para mí, que es el agua. O sea, yo soy nervioso cuando yo no veo agua. ¿Tú entiendes? Entonces, lo primero que yo veo y pregunto, y ese es uno de los principales problemas que el ser humano tiene, el agua. Entonces, a raíz de esos problemas del agua, también se reunían otros problemas. Tú sabes cuál es el problema. Tú hablas del dengue, ¿no? ¿Verdad? Que ahora tenemos una campaña contra el dengue. Bueno, pues, ¿tú sabes por qué es que hay mucho dengue? Porque la gente tiene que guardar el agua. ¿Tú entiendes? Y entonces, en esa agua limpia que tú se aposas, ¿qué ocurre? Ahí se crían los mosquitos, las larvas, ponen las larvas a los mosquitos. Entonces, ya tú te das cuenta la integralidad que tiene el agua en todos los aspectos. Oh, ¿y qué tú crees? La energía eléctrica también. O sea, aunque no es tanto la cantidad de la proporción de energía eléctrica que se produce por las hidroeléctricas, un 14%, creo que puede llegar en un año un 14%. Pero hay países que todo el agua, toda la energía eléctrica es producto ¿de qué? De hidroeléctrica, porque se genera electricidad. Cuando hay problemas de sequía en esos países, hay graves problemas. Por ejemplo, te puedo dar un caso, pues ya que hablamos de nuestra hermana Seinet, Venezuela. Venezuela depende fundamentalmente del agua de sus embalses, su sistema de embalses, porque ellos tienen ríos que te alimentan las presas. Y esas presas alimentan las centrales hidroeléctricas. Y esas centrales hidroeléctricas llevan el agua, la energía eléctrica a Caracas. O el caso que ocurrió en Colombia la semana pasada, que gracias a Dios, y yo digo gracias a Dios a la Virgen de la Alta Gracia, el miércoles pasado, el jueves, decía el presidente Petro de que había que salir de la ciudad para ahorrar agua, porque no tenía... Y cosas de la vida, como dice el dicho, Dios aprieta, pero no ahorca. Ese jueves, después de ese discurso de alerta y de alarma y que de todo, que dijo el presidente de Colombia, señores, el agua no ha parado de llover. ¿Por qué? Porque tenían un fenómeno que lo estaba afectando, que se llama el fenómeno del Niño, que en la zona de Sudamérica provoca escaseces de agua. En nuestro país ese fenómeno es indistinto. A veces se puede dar el caso de que caiga agua con niños o que no caiga agua con niños. Por suerte,
como tenemos un territorio insular, una isla, a veces esas reglas no funcionan. A veces funcionan hacia lo bueno, otras veces hacia lo malo. Por eso yo siempre digo una palabra que mucha gente la discute y dice, yo digo incertidumbre climática. Hay una verdadera incertidumbre en el clima en el mundo. Yo no digo cambio porque el cambio es siempre. Todo en la vida cambia, todo en la vida cambia. Tú naces, creces, te desarrollas, tus células van creciendo y también las ciudades crecen. Los cambios son siempre permanentes, o sea, nada es estático. Lo que sí existe es una incertidumbre, donde estamos ahora mismo pensando, ¿y va a llover este año? Esa es una pregunta que se hace todo el mundo. Ahora mismo estamos entrando en lo que se llama un periodo de lluvia. Que yo personalmente digo tranquilamente, ese periodo de lluvia empezó el año pasado, pero el año pasado teníamos todo una alarma grandísima porque había una gran sequía. No sé si tú recordarás que el año pasado, a principios del año pasado, creo que estuvimos aquí en el programa hablando de ese tema. Entonces yo dije tranquilamente, no señores, según dicen los facultos, o sea, los grandes centros de investigación, dice que a partir de agosto se iban a producir lluvias. Y este año ocurrió eso. O sea, tuvimos a Franklin, por ejemplo, y después de Franklin vinieron una serie de tormentas y vino la famosa y la desgracia aquella famosa de aquel noviembre con esas lluvias. Porque entonces ahí tú vienes el problema, tú dices, tú no quieres que estemos secos, pero cuando llueve mucho. ¿Por qué? Porque eso es uno de los problemas de la incertidumbre climática, que o cae mucha agua y en exceso, o en momentos no te cae nada de agua. Entonces, por lo menos, gracias a Dios, este mes de abril ha sido un mes lluvioso, ¿ya? En grandes partes, yo, por ejemplo, investigo 30 lugares del país. Yo tengo 30 sitios que estoy investigando desde el año 2009. Y desde el 2015, esos 30 sitios los investigo diariamente. O sea, yo tengo que ver, yo lo primero que yo recibo, no sé, Manuel recibe diariamente las informaciones de la cantidad de agua que cayó, porque uno lo ve, o sea, porque a mí me tiene eso traumatizado de mi niñez. Entonces yo le doy seguimiento al agua, ¿tú entiendes? Entonces yo a veces peleo con la gente porque veo que están lavando carros, ya, se desperdicia mucha agua lavando carros. Pero dice, no, eso viene de un pozo. No, aguántate, espérate. Viene de un pozo, es verdad, pero es agua. Entonces entiende que puede utilizarse para otra cosa también. Entonces son aspectos que uno tiene que tomar en consideración. O sea, yo lo digo, tenemos que proteger nuestra agua. Y la mejor manera, ¿tú sabes cuál es de protección del agua? ¿Cuál es? Yo ahí digo, vamos a hablar de manera holística. Yo hablé del cielo, ¿no? ¿Verdad? Y hablé de la montaña. ¿Y hablé de qué? De la cordillera central. ¿Protegiendo qué? Nuestro bosque. Sí, nuestro bosque. Y en primer lugar, nosotros cuando hicimos nuestra maestría en la EGAE, en la Escuela de Graduados de Estudios Estratégicos, hicimos un diplomado específicamente en economía en el aspecto de la reforestación, la importancia que tiene la reforestación en la vida de los dominicanos. Y no en la vida de los dominicanos, en la vida en general. El árbol es fuente fundamental de que primero te baja los niveles de alta temperatura, del calor, pero otra cosa, te evita la erosión del suelo. Y cuando el suelo se erosiona, cuando llueve, ¿qué ocurre? Se daña esa agua. ¿Tú entiendes? Esa agua, por ejemplo, ¿por qué tú crees que una de las primeras cosas que ocurren cuando hay grandes aguaceros y grandes lluvias? ¿Qué se cierran? Los acueductos. ¿Por qué? Porque se contaminan. ¿Por qué? Porque le entró agua contaminada de lodo. Ese lodo, ese chocolate. Eso no es normal. Pero aquí ya lo vemos como algo normal. Que, no, pasó un chocolate por ahí y creemos que eso está... no, es agua, pero ¿qué lleva? Lleva suelo. ¿Tú sabes los años que dura para formarse un suelo? Son cientos de años que un suelo se forma. Entonces, si no protegemos ese suelo, ¿y cómo es la única manera de protegerlo, ese suelo? Forestando y teniendo que vegetación. O sea, ¿para que no convertirlo en qué? En un desierto. Esas son formas de luchar
de mitigar ya lo que se llama la incertidumbre climática o cambio climático, como le llamamos los seres humanos. Me hablaba que quería comentar algo Sí, mira, para te todos quería nuestros comentar oyentes. algo, por ejemplo, mira, cuando tú construyes una presa, o sea, un embalse, ese embalse tiene una capacidad determinada de litros de agua, de millones de metros cúbicos de agua. Entonces, resulta y ahí yo te uno la reforestación con qué, con el embalse y con el agua. ¿En qué aspecto? Óyeme, cuando empieza a llover y empieza la escorrentía y empieza a irse el suelo, que va en esa agua de chocolate, por ejemplo, ¿hacia dónde va eso? Hacia el embalse. ¿Y qué ocurre cuando eso entra al embalse? Cuando eso se va posando, se va ¿qué? Sedimentando. Entonces, si una presa tiene una capacidad de 100 millones de metros cúbicos, resulta que si se va sedimentando, en la medida que van pasando los años, van pasando los fenómenos hidrometeorológicos incontrolables, ¿qué ocurre? Se sedimentan las presas. Entonces las presas hay que limpiarlas. Eso es parte de lo del pacto del agua, que también se contempla eso. O sea, tú tienes que eliminar los sedimentos. ¿Por qué? Porque la vida útil de esos embalses disminuye. Acuérdate que es una inversión a largo plazo. Una presa cuesta millones y millones de dólares. ¿Tú entiendes? Entonces, por ejemplo, ahora mismo yo siempre le he dicho a los amigos de la EGI, la empresa generadora de electricidad, que ellos deben de tener, ellos tienen en parte, pero yo quiero que pongan más. ¿En qué aspecto? Como ellos son, su materia prima, ¿cuál es? Para generar electricidad. Agua. Entonces tú tienes que preservar esa agua. ¿Cómo tú la mejor preservas? Haciendo programas de reforestación en lo que se llaman las cuencas altas. Las cuencas altas de cuáles ríos fundamentalmente. Por ejemplo, vamos a hacer una abstracción geográfica. Y así aquí los amigos militares saben, porque a muchos militares los mueven de pueblo en pueblo. Sí. Y saben. Por ejemplo, agarremos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, vamos, la primera presa grande es la presa de Monción. Entonces, ¿quién alimenta la presa de Monción? La presa el río Mao y sus afluentes. El río Mao, que está en la línea noroeste, que es una zona donde cae poca agua, que no cae mucha, ¿ya? Pero cae suficiente para hacer esa presa. Entonces, ¿cuál era uno de los reclamos más grandes que tenía la gente de la línea noroeste? Su acueducto. Su acueducto se le construyó ¿a partir de qué? De la presa de Monción. Entonces ya caminamos Monción, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí vamos ahora girando como la manecilla del reloj hacia la derecha. Y ahí vamos hacia lo que se llama la sierra. No sé si ustedes van a haber escuchado hablar del plan Sierra. Sí. El plan Sierra es un plan fundamentalmente de reforestación de la zona de la sierra. ¿Por qué? Porque en la zona de la sierra, además de haber pobreza, porque fue un plan para combatir la pobreza cuando empezó ese plan, pero también ¿qué? Reforestación. El plan Sierra sirve también para la presa de Mao, del río Mao, pero también para el río Amina, el río Bao, ¿ya? Entonces, ¿hacia dónde va? Hacia el embalse de Bao y Tavera Bao. Pero ahí ahí tenemos Tavera Bao. Entonces, eso es lo que se llama la cuenca hidrográfica del Yaque del Norte, que tiene 3 grandes embalses, que son Tavera, Bao y Monción. Los grandes, no te voy a hablar de los pequeños, Chacue, Maguaca, el Arroyón, estoy hablando solamente de los grandes. Ahora mismo se está construyendo una presa que se llama en el río Guayubín, ahí cerca de Santiago Rodríguez también, que por cierto hay que decir que hoy se inaugura Expo Montaña 2024, que eso es un evento que se va a celebrar en Santiago Rodríguez, en lo que le llaman Sabaneta. ¿Ya? Hay que decirlo porque eso está en la montaña, hay que recordárselo a los amigos agricultores que están escuchando la bola. Bueno, pues entonces ya nos movimos, seguimos con el reloj. Entonces entramos a lo que se llama la cuenca hidrográfica del río Yuna. ¿Cuál es la cuenca hidrográfica del río Yuna? Es aquella que es alimentada por los ríos, fundamentalmente, ¿cuáles? Yaque del Norte, por un lado, el río Camú y el río, el Yaque del Norte, Yaque del Norte, que llegó a la presa de Tavera, que vino desde
desde Jimenoa y Valja que no. Pero ahora viene la cuenca hidrográfica del Yuna. ¿Cuál es la cuenca hidrográfica del Yuna? La que alimenta la presa de Rincón y la presa de Atillo, que controla las inundaciones del río Yuna, pero también sirve para generar electricidad. ¿Qué ocurre ahí? Ahí está el río Yuna, el río Maimón, ¿ya? El río Jima, que son los que alimentan ¿qué? La presa de Rincón, que sirve ¿para qué? Para la producción arrocera en la República Dominicana. Y el río Yuna, ¿para qué sirve? Para alimentar todo el nordeste del país. O sea, eso que se llama el Bajo Yuna, que tú llegas desde Cerro Montoso hasta allá abajo, esas son zonas que hay que proteger. ¿Y eso dónde nace? Es. En el Parque Nacional de Valle Nuevo. Por eso siempre se habla tanto de Valle Nuevo, de la protección y del cuidado de Valle Nuevo. Claro. ¿Por qué? Porque Valle Nuevo no solamente es que se haya pino, ¿ya? Sino que ahí es que yo digo produce, pero no es que se produce, se ayuda a que surja esa agua. Entonces ahora viene la otra, y ese es a los capitaleños. Yo sé que hay mucha gente que está escuchando la voz de la Fuerza Armada en la capital, en la zona metropolitana. Oh, señores, más del 60% del agua que le llega a la casa, ¿de dónde viene? De Valdesia. Y esa agua de Valdesia, ¿cómo llegó a Valdesia? Llegó a través de un embalse que se llama Higüey. Y ese embalse vino a través del río Nizao. Y ese río Nizao nace en Valle Nuevo en un arroyo que se llama Arroyo Feo. Y casi finalizando, porque yo sé que con el tiempo no se puede jugar. Pues ahí viene otro. Ya hablamos de la Yaque del Norte, Yuna, Nizao. Y ahí viene la tercera, la Yaque del Sur. ¿Cuál es la Yaque del Sur? Tiene dos grandes embalses, Sabana Yegua y Sabaneta. Sabana Yegua es la que ayuda a alimentar los tomates y los plátanos de Asua, pero también los plátanos de Barahona. Claro. ¿Tú entiendes? Sabana Yegua, ¿dónde es alimentado? Por la presa, por el río Yaque del Sur, el río Grande, que nace también en Valle Nuevo, y el río Las Cuevas. Entonces, para que tú te des cuenta cómo es la dinámica del agua en la República Dominicana. Por eso siempre hay que decir que hay que proteger el agua. Hay que cuidar el agua, señores, y lamentablemente llegamos al final, pero le hacemos el compromiso en el aire de que tiene que volver otra vez a hablar de este tema. Cuando guste. Señores, hasta aquí la edición de J5 Interactivo. Nos vemos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por esta estación, la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Feliz resto del día.